Hace pocas horas, el mundo perdió a una de las figuras más influyentes e icónicas de la historia del rock y del heavy metal. John Michael Osmore, mejor conocido mundialmente como Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas. Ha fallecido a los 76 años, dejando un legado que ha cambiado para siempre la historia de la música. No vamos a hablar solo la historia de la muerte, sino vamos a hablar un relato de la vida extraordinaria y tan loca que tuvo este señor. Y es que todos nos preguntamos cómo seguía vivo, ¿verdad? Una vida llena de excesos, de momentos inolvidables, de tragedias devastadoras y una capacidad de supervivencia que desafió todas las probabilidades. Porque Ozzy no solamente fue un cantante, sino fue un fenómeno cultural que redefinió todos los límites de lo que era posible en el mundo del rock. Yo soy Ed Kami, chicos, y comencemos con este video. Y es que esta noticia llegó en la mañana al martes 22 de julio, cuando la familia Osbourne emitió un comunicado que conmocionó al mundo entero. Dice, con más tristeza de la que las palabras pueden expresar, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana. Estaba con su familia rodeado de mucho amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos. Estas palabras, chicos, fueron firmadas por Sharon, Jack, Kelly, Annie y Luis, que marcaron el final de una era de la música. Y es que el timing de su muerte fue perfecto, ya que solo 3 semanas antes, el 5 de julio, Ozzy había ofrecido lo que muchos consideran, chicos, uno de los eventos más emotivos de la historia del rock. En el estadio Villa Park de Birmingham, el cual era su ciudad natal, se reunió por última vez, chicos, con los miembros originales de Black Sabbath para un último concierto llamado Back to the Beginning. Ozzy estaba sentado en este trono, obviamente debido a sus problemas de salud, y le había dicho a los más de 40,000 espectadores, sin contar las personas que habían online, que se convirtió en el evento online con más streams en el mundo. Decía, no tengo ni idea de cómo me siento, gracias desde el fondo de mi corazón. Y nadie sabía que estas iban a ser sus últimas palabras en un escenario. Y para entender la magnitud de lo que hemos perdido, tenemos que remontarnos al 3 de diciembre de 1948, cuando nació John Michael Osbourne en Aston, Birmingham. Creció en una pequeña casa de 2 habitaciones que compartía con sus 5 hermanos. Era hijo de una madre obrera y de un padre fabricante de herramientas. Él era un chico bastante problemático y sufría también de dislexia, acoso escolar constante, por lo que lo llevó a abandonar la escuela a los 15 años. Y es que la adolescencia de Ozzy fue bastante extraña, estuvo marcada por pequeños delitos que lo llevaron brevemente a prisión, después de que su padre se negara a pagar la multa por robar una tienda de ropa. Pero su destino cambió cuando escuchó She Loves You de los Beatles a los 14 años. Fue un momento en el que se dio cuenta de que quería ser cantante. Y en 1968, Ozzy, de 20 años, colocó un anuncio en una tienda de discos que decía Ozzy Sick busca concierto, mencionando que tenía su propio sistema de sonido. En ese momento Tommy Iommi, Bill Ward respondieron a este anuncio, pero cuando llegaron a casa, Iommi reconoció a Osbourne en sus días de escuela y no le guardaba simpatía. Pero a pesar de esa tensión inicial, decidieron formar una banda junto a Geezer Butler y así nació lo que eventualmente se convertiría, chicos, en Black Sabbath, una banda que revolucionaría la música para siempre. Y en ese momento empezó la revolución del heavy metal. Fue un movimiento de todo un género musical. Su sonido único surgió parcialmente por accidente, cuando Tommy Iommi había perdido las puntas de los 2 dedos en un accidente en una fábrica de acero, lo que lo obligó a adaptar su técnica, a tocar mucho más lento y afinar la guitarra mucho más grave. Y esta limitación técnica fue lo que se transformó en virtud y marcó el ritmo del tono del heavy metal para siempre. Es que su álbum debut homónimo de 1970 fue considerado el nacimiento del heavy metal. Letras muy oscuras que hablaban de guerra nuclear, desigualdades sociales, adicciones y el caos mental.
Black Sabbath, chicos, creó como una religión musical que conectaba con toda esta nueva audiencia marginada de esos años 70. Y así fue, chicos, como durante 8 años toda esta formación original de Black Sabbath publicó álbumes que se convirtieron en leyendas, como la canción Paranoid, Master of Reality, Black Sabbath, Bloody Sabbath. Vendieron más de 75 millones de discos en todo el mundo y fueron introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2006. Pero chicos, para nadie es un secreto que las tensiones internas de la banda eran alimentadas por este abuso de las drogas y del alcohol, que eventualmente les pasaron factura. Y en 1979, tras años de conflicto con todos sus compañeros, Ozzy Osbourne fue despedido de Black Sabbath. Todo porque sus adicciones se habían vuelto completamente insostenibles. Y parecía que era el final de su carrera, pero en verdad era el nacimiento de un solista que se convertiría en leyenda. Y así fue como en 1980 Ozzy Osbourne lanzó Wizard of Oz, su primer álbum en solitario, que incluía clásicos como Crazy Train o Mr. Crowley. El disco, chicos, fue un éxito inmediato y marcó un inicio de una carrera como solista que duraría más de 4 décadas. Junto a su guitarrista Randy Rhoads, redefinieron el sonido del rock pesado, pero la vida de Ozzy siempre estuvo entre muchas tragedias. Y el 19 de marzo de 1982, Randy Rhoads, de tan solo 25 años, murió en un accidente aéreo cuando una avioneta chocó contra el autobús de la gira en Lesbos, Florida. Sin embargo, logró sobreponerse y continuó su carrera, publicando 13 álbumes de estudio como solista. Y llegó el momento de hablar de los excesos legendarios de Ozzy. Más que por la música, también es una leyenda por sus excesos y comportamientos extremos. Sus anécdotas, chicos, son tan demenciales que se los juro que parecerían ficción. One last thing, if you have any drugs or any alcohol, give me some. Pero están confirmados en documentales y en varios testigos durante décadas. Y por contar alguna de las más famosas, ocurrió el 20 de enero de 1982, en mi cumpleaños, cuando durante un concierto un fan arrojó un murciélago en el escenario y Ozzy, creyendo que era de plástico, lo agarró y le arrancó la cabeza de una mordida. La sangre del murciélago corrió por toda su boca mientras la audiencia miraba horrorizada, y inmediatamente después Ozzy tuvo que recibir un tratamiento contra la rabia. Y un año después, chicos, en 1981 también había protagonizado algo similar durante una reunión de ejecutivos de CBC Records, cuando en medio de una discusión tomó una paloma que había llevado para anunciar sus conciertos y le arrancó la cabeza con los dientes. Cosas, chicos, que parecen tan locas como que durante la gira de Motley Crue en 1984, Ozzy participó en una competencia de comportamientos extremos con Nikki Sixx. Y chicos, después de que Nikki Sixx se incendiara literalmente, Ozzy Osbourne respondió esnifando una línea de hormigas. Eventualmente, varias de esas hormigas salieron de su boca. Realmente el caso de la vida de Ozzy Osbourne es digno de una película, es digno de estudio. En el año 2002, cuando muchos pensaban que la carrera de Ozzy estaba en declive, él y su familia protagonizaron algo completamente inesperado, y fue que se convirtieron en una de las primeras estrellas del rock en tener su propio reality show. The Osbournes, que se estrenó el 5 de marzo en MTV, se convirtió instantáneamente, chicos, en el programa más visto de toda la historia de la década. Y es que el concepto, chicos, era bastante poderoso. Tenemos que ver que era el show de una familia súper disfuncional. Y así fue como durante 4 temporadas el mundo vio a un Ozzy en unas facetas nunca antes vistas. Como padre de familia, como un esposo devoto y como una persona vulnerable detrás de la máscara del príncipe de las tinieblas. Y a partir de ahí, chicos, Ozzy tuvo demasiados problemas de salud. Desde el año 2003, que sufrió un grave accidente de cuatriciclo que le causó varias lesiones en el cuello que lo atormentarían, chicos, el resto de su vida. Y en el año 2019 tuvo una caída en Los Ángeles que agravó muchísimo más todas estas lesiones. Adicionalmente, fue diagnosticado con Parkinson, que fue una noticia que se reveló en enero del año 2020. También padecía de un enfisema pulmonar que fue causado por todas las décadas de tabaquismo y de
esnifar cosas. En el año 2022 contrajo el COVID-19, lo que empeoró mucho más su estado de salud pulmonar. Pero a pesar de todo esto, continuó activo y su último álbum en el 2022 ganó el Grammy al mejor álbum de rock en el año 2023. Y tenemos que hablar, chicos, del último concierto, que fue algo épico, y por eso digo que el timing es impresionante. Fue el 5 de julio del 2025 cuando ofreció lo que sería su último concierto en el estadio de Villa Park, en donde pues no fue solamente un concierto, fue una celebración de 5 décadas de música que cambiaron la historia del rock. Y esto fue histórico porque la formación original de Black Sabbath se reunió por última vez. Tommy Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy. El espectáculo, chicos, contó con invitados especiales como Metallica, Guns N' Roses y Anthrax. Y durante el evento, Sid Wilson de Slipknot aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a Kelly Osbourne, la hija de Ozzy. El concierto fue súper emotivo, ya que apareció sentado en este trono, visiblemente debilitado, hay que decirlo, pero con la voz completamente intacta. Ozzy se sinceró con la audiencia y dijo: han sido 6 años en la cama, refiriéndose a todos los problemas de salud que lo estaban atormentando. Dice: no se imagina cómo me siento de estar aquí, gracias desde el fondo de mi corazón. Y esas fueron las últimas palabras públicas de Ozzy. Ozzy Osbourne transformó la cultura popular, inspiró a todas las generaciones de músicos metaleros, desde Slipknot hasta Metallica. Es que Metallica ha publicado el mensaje: al hombre que nos enseñó que la música podría ser pesada, oscura y hermosa al mismo tiempo. Sin duda el legado de Ozzy Osbourne va a ser eterno, por más que su cuerpo ya no esté presente. Sus grabaciones, sus videos, sus historias únicas, sus contribuciones al metal seguirán siendo parte de nuestras vidas. Siento que esto no es un adiós, chicos, sino es una transformación de una persona en cuerpo presente a una verdadera leyenda. El legado de Ozzy Osbourne es inmortal. Y así que cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de Black Sabbath o de Ozzy? Te leo en los comentarios.